Marcelo Balcedo preso. Día 2. La detención que sacudió el verano. Un verdadero revuelo político generó el arresto del líder del SOEM en su lujosa chacra de Punta del Este, donde se encontraron armas, autos lujosos y una importante cantidad de dólares. Un claro ataque a la libertad de expresión, al derecho a la información, que lo está ejerciendo un juez, Ernesto Queplac, un juez marcadamente kirchnerista, un juez que nosotros lo denunciamos cuando era funcionario del gobierno anterior, por distintas irregularidades, por graves hechos de corrupción, entre los cuales está involucrado su hermano Nicolás Queplac, que se encuentra procesado por el escándalo del Plan Cunitas a partir de las investigaciones que hizo el diario Hoy. Balcedo aparece en el mundo del periodismo a través de un préstamo de 6 millones de dólares que le da el Banco de la Provincia de Buenos Aires y una garantía de 300 lotes de un cementerio privado que nunca apareció. Ellos de periodismo no sabían nada. Digamos, el diario tiene una ecuación que es increíble porque el diario no se vende, se regala, casi no tiene publicidad. Siempre existió la sospecha de que había una práctica extorsiva, haciendo una práctica en donde la pauta se repartía en una parte para la empresa y en otra parte para el propio funcionario que la ponía. Yo tengo grandes diferencias y creo que este tipo de gente tiene que estar presa. No hay duda de esta situación porque lo que se ve en televisión no tiene explicación. Él dice que ese dinero es producto, bueno, su trabajo que lo ha transferido parte de él vía bancaria y parte de él ha venido trayendo en los múltiples viajes que hace entre Buenos Aires y su residencia ahí en Playa Verde. Estamos todos juntos, todos unidos para defender el derecho de todos los trabajadores. El trabajo está esperando la orden del juez para intervenir el sindicato. Lo más grave de todo es la impunidad y que alguien que cree que se siente con un poder tal como para amenazar a la gente, se pueda escapar y pueda estar tanto tiempo, tantos años, 15 años desde que yo lo denuncié hasta ahora. En algún momento algún funcionario va a pagar y con cosas muy graves. Tenemos el caso de unos cuantos ahora que bajaban de avión y van presos. Este es un avión de 30 millones de dólares y es un avión que vuela mucho más rápido que muchos de los aviones comerciales que hay en la actualidad. Y tiene dos motores Rolls-Royce, que son máquinas perfectas, que le proporcionan una velocidad de 500 nudos, está cerca de los 900 kilómetros horarios. Esta detención se da en el marco de la paritaria de la provincia de Buenos Aires, en el cual la provincia está ofertando 12% en 3 tramos. Entonces, el resto de los sindicalistas, y esto te lo digo con conocimiento de causa, están preocupados y tomaron nota de lo que acaba de pasar con Balcedo. Se entregó el socio de Balcedo. Se trata de Mauricio Yebra. La persona de mayor confianza de Balcedo. Pero en el sindicato... Es la mano derecha en toda operatera de donde esté el sindicato y Balcedo está Yebra. ¿Cuál es la vinculación de Balcedo, Yebra y los monos? ¿Existe alguna? No me consta que esa vinculación, por lo menos en el caso de los hermanos Cantero y esta gente. El juez Ernesto Queplac, juez a cargo de esta investigación, dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias tanto del sindicato, del SOEM, así como del propio Balcedo y de otros implicados, entre ellos Mauricio Yebra. ¡Mis compañeros están debajo de la línea de la indigencia! No estamos hablando ya de la pobreza, de la indigencia. Una persona no puede comer con 8.300 pesos por mes. Vamos, buenas noches. Atentos los cómicos. Buenas noches, Aire. gracias por acompañarnos. Vamos, vamos, feliz viernes, ¿eh? Acá estamos abriendo Intratable. Hoy tengo mucha presión porque el lunes vuelve Santiago, entonces me parece que hoy tengo que efectivizar el aliento de todos estos días de este grupo muy bueno de compañeros. Bienvenidos a Intratables. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Débora, Gustavo, Lili, Diego, Débora y el señor Levinas. Casa diferente, casa distinta por una noche, solamente por una noche. Muchas gracias a la gente de América Noticias. Estamos en su casa. Esta es la escenografía tremenda que tiene nuestro noticiero porque el lunes estrenamos escenografía. Empezamos el 6º año, ya festejando el 6º año de Intratables y llega Santiago del Moro. Así que hoy nos vinimos aquí a la casa del noticiero
para que puedan todos nuestros compañeros trabajar armando nuestra casa formal, la casa de Intratables, que el lunes va a estar impecable, y ya con Santiago. Así que cuidemos todo esto, que no es nuestro. Hoy estamos de préstamo en la casa del noticiero. Intratables, todos los temas, todo el debate, viernes caliente con mucha información. América en vivo, como todas las noches, las 9 ya en punto, y nosotros comenzando Intratable. Escándalo sindical, Balsedo preso y un día cargadísimo, Débora, de información, ¿no? Paulo, así es. La pregunta que todos nos hacemos es cuándo llegará a la Argentina, si finalmente se dará o no la extradición. Las últimas noticias tienen que ver, por un lado, con el abogado defensor que tiene él en este momento en Uruguay, que se llama Juan Fagundes, quien dijo que lo conoció recién, horas después de su detención, el mismo día jueves, que han interpuesto un recurso para pedir que pueda esperar el proceso de extradición en libertad. Vos sabés que le dictaron la prisión preventiva por 30 días, prorrogable por 15 días más. Ese recurso que presentó en el día de hoy el abogado defensor en Uruguay fue rechazado, de modo que va a tener que seguir detenido mientras espera su extradición. Y paralelamente está trabajando el abogado que lo defiende en Argentina, que se llama Julio Veley. Por supuesto que ambos abogados ratifican y sostienen que los bienes que se le encontraron respecto de los autos, que solamente uno es de su propiedad y está a nombre de él o de su esposa. Claro, como si fuera una novedad que quienes tienen bienes que no pueden justificar los ponen todos a su nombre o a nombre de terceros o de testaferros, ¿no? Bueno. Y la plata es ahorro. Y que la plata eran ahorros. Después vamos a contar detalles de este casi $500 000 que estaba compuesto por 490 y pico mil dólares y algunos miles de euros, que es lo que se encontró en esa caja de seguridad de la chacra El Gran Chaparral. Ella venía en una situación compleja, porque desde diciembre que estaba este pedido dando vueltas. O sea, me imagino que desde el punto de vista judicial sus abogados deben saber cómo venía el panorama, si lo atrapaban, si no lo atrapaban, si lo encontraban o si no lo encontraban. Me parece que no es sorpresa para ellos, ¿no? No, es que no sea sorpresa. Tengamos en cuenta que el 15 de diciembre lo que hace el juez Kreplak es poner el secreto de sumario. Cuando un juez dice, en esta causa hay, a partir de ahora, secreto de sumario, una causa que viene desde hace un buen tiempo atrás, vos sabés que va a tomar una decisión fuerte. Y la decisión fuerte era el pedido de captura para Balsedo y para su mujer, que salió el 22. Vos fíjate que el pedido de captura sale el 22 de diciembre, justo el día posterior a que él viaja a Uruguay, en uno de los 405 viajes al exterior que tiene Balsedo en los últimos años. Es la verdad un número 405. 405 viajes. Pagaba el avión, ¿cuántos? $105 000. $60.000. 60.000 el leasing más la nafta, claro, más... no, es que o sea, tenía un gastito. 60.000 era el leasing. Más el parking en los aeropuertos. Porque no podés dejarlo estacionado en la calle, que el trapito te cobre 10 pesos. Claro. No, tenés que poner un hangar que vale hay que poner por mes. A eso le tenés que sumar que el tipo de avión que él tenía en leasing vale $5.000 la hora de vuelo. Claro. Con lo cual eso vale solamente ir y venir a Uruguay, que era uno de los habituales viajes de... Ya tenés 10.000. Suponete que hiciera un solo vuelo por mes, que sabemos ahora que no hay un solo vuelo por mes. Estamos hablando como mínimo de base de unos $110.000 de gastos por mes. Solamente de avión. Solamente de avión. De uno, a eso sumale. tenía dos. De uno, el Gulfstream, que era el que más utilizaba. Tenía también un Learjet. Si vos sumás los dos aviones, sumás los gastos además para vivir, tenía 7 propiedades, y sumás su capacidad de ahorro, estamos hablando de un hombre al que, si multimillonario. Si no tiene ningún negocio ilícito, como dicen sus abogados, le ha ido mejor que a nadie en la República Argentina. Es que poder justificar los gastos, mantener solamente la propiedad de Punta del Este, hablemos solo de eso. Esa que conocemos, el gran... Cerca de Pirápolis, antes de llegar a Pirápolis. Antes de llegar es una zona cara esa, porque es casi un country. $8.000 la hectárea. $8.000, pero aparte de eso vos tenés los gastos. Vos tenés los gastos. Uruguay es bastante estricto y la carga impositiva es alta también allí, sobre todo en el patrimonio. Y a esto le tenés que sumar que indudablemente este hombre tiene que tener una parte en blanco. Con lo cual creo que la FIP va a ser una querellante. Y los autos y el vínculo con el narcotráfico, con los monos, porque vos decís, estos autos no son míos, pero estos autos están dentro de mi propiedad. Y creo que la próxima semana también vamos a tener un detalle de los bienes en la Argentina. Claro. Porque dicen esto supuestamente es la parte de descanso o no sé qué historia. Este caso no borra los anteriores. No. Lo que voy a decir no quiere decir que el otro... Digo, pero ustedes cuando veíamos retirar de Lázaro... No, sí, de Lázaro Báez veíamos un Dodge,
un Fiat 1500 porque vieron que los hijos usaban para competición. Era de colección. No, pero había, de los 40 había media varios... Patagonia, ¿no? No, perdón. Pero yo digo esto, en las imágenes, digo, los que veíamos que retiraban eran autos... No, tuvo 70. No, pero coleccionaban. Esos eran de la empresa. Claro. Esto creo que es el caso de los más ostentosos que hay ya. Y $500 millones cada uno, ¿no? de los autos, sí. increíbles. Pero lo paradójico de todo esto, hoy me contaba alguien de La Plata, no sé si traumado, pero tenía una obsesión no contra todo el kirchnerismo, pero contra una gran parte. Sobre todo contra Cristina, principalmente, contra Máximo, contra Vudú, contra Gabriel Mariotto, contra un determinado grupo estaba... Que en contra. Claro, pero no en contra, era ya una cuestión de odio visceral, era algo ¿Pero vos pensás que era ideológico o era no, por lo que voy a decir es, ahora te voy a contar por qué tenía ese odio. Bueno, exactamente. Pero y lo que está reclamando, o lo que reclamó. Él manejaba el diario, era dueño del diario, sí. pero especialmente las tapas y las editoriales, cuando quería escribirla en contra del kirchnerismo, se encargaba él mismo de volcar todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Siempre hablando en contra de la corrupción, de los negocios ilícitos. ¿En serio? De todo. Él hablaba de todo eso. Pero digo esto, entonces hay dos cuestiones que recién nos decían, no sé si Débora o Gustavo. O le fue muy bien con el kirchnerismo, lo cual debería querer, o está en un negocio ilícito. Digo, dos chances. O todo lo que dijo, el momento que vivió, pudo crecer económicamente con un negocio ilícito y le fue muy bien con el gobierno anterior, lo cual dudo que tanta plata haya hecho con el diario o con lo que sabemos que tiene un negocio. En general, para los negocios ilícitos no necesitas ese argumento. Bueno, a ver, los sindicalistas como ¿no? Que claramente amasaron su fortuna. Mucha de ellas será cuestión de investigación judicial propia de ilícitos, no tienen ideología política, o sea, claramente hacen negocios con quien mejor les conviene. El tema del antikirchnerismo tiene que ver con el dinero, nada más que con eso. En el año 2007 se le corta la pauta, gestión de Bruera, si no me equivoco, en ese momento, y él judicializa esa situación, a punto tal que cuando Julio Garro, el intendente actual de La Plata, llega al poder, lo primero que se encuentra es con que tiene cuentas de la provincia del municipio embargadas. ¿Por qué? Porque este hombre judicializó el supuesto, la supuesta falta de pauta publicitaria a modo tal de llegar hoy a una suma de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Es lo que reclama. Son casi, no, por supuesto. 3 millones. Claro. El reclamo inicial y él bueno, le ha puesto una serie de aditamentos vinculados con el incremento de esa deuda, ¿no? Exactamente. Voy con los invitados. Atención, muchos invitados en la noche. Ya nos metemos en la interna también de este multimedio de La Plata. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿Cómo anda, Pablo? Daniel? Con mucho gusto. Nos sorprende esto porque tenemos sindicalistas honestos que viven de lo que es su participación y la defensa de los trabajadores, pero también tenemos una lista de gente muy sospechada en la Argentina. ¿Nos sorprendió este caso? Me sorprende la impunidad, que no es el único caso. Claro. Uno ve el modo como viven muchos sindicalistas y sorprende, inclusive de manera ostentosa. Yo recuerdo hace ya un tiempo que uno de los sindicalistas aparecía con una hija que se casaba en uno de los lugares más caros y todo esto apareció en las revistas. Entonces me pregunto, ¿cómo no hay control? ¿Quién controla esto? ¿A quién son funcionales estos personajes? Que evidentemente si amasan semejante fortuna que en muchos casos proviene de las contribuciones de los asalariados. Claro, claro. Y la posibilidad de perdurar hasta el infinito, que proviene de una ley sindical que es violatoria de los convenios internacionales y del artículo 14 bis de la Constitución. Es decir, una ley que va contra la libertad sindical, que también ha sido impuesta por 2 fallos de la Corte Suprema, en donde se ordenó que se modificara esa ley y no se ha hecho nada. No se ha hecho Entonces, hay, digamos, todo como un aparato claro. que facilita que esto se produzca. No es la casualidad. Igual usted dice algo muy importante y también lo vamos a tratar, porque se ha naturalizado, se muestra, se abren las revistas, o sea, es algo común y corriente, como yo lo tengo, es mío, me pertenece y la sociedad por lo menos hasta ahora lo amparaba. Mario, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo creo que esto responde a una corriente histórica que se ha ido formando de esa manera el sindicalismo con el advenimiento del peronismo. La Carta del Lavoro, proveniente de Mussolini, fue calcado por el primer Perón, que desde luego Perón ha sido un hombre inteligente, armó muy minuciosamente su poder y eso, una de las piezas necesarias es el sindicalismo único, una sola central, la columna vertebral. De esa manera se elaboró
Los muchachos a veces tienen unas travesuras, porque lo sabía perfectamente, Sí. que estaban robando a menas llenas, que no representaban Travesura. a los trabajadores en absoluto, y que han falsificado la palabra trabajador. Sí. Porque este señor, por ejemplo, que evidentemente padece alguna patología, porque ¿para qué quiere todos esos coches, esos signos exteriores de riqueza? Es una forma de locura. Es imponente la imagen que acompaña el relato de Mario, porque uno ve el Gran Chaparral, cancha de tenis, pileta, hectáreas, una cosa, pero realmente es la opulencia. Y esto es solo lo que tiene en Uruguay. Esperemos cuando la FIP confirme los dominios aquí. Porque de alguna manera, como en muchas situaciones delictuales, parecería que estuviera demostrando lo que... Sí, mostrando lo que hay. Estaba invitando a que lo pescara. Y mostrar todo como que no hay controles. Bueno. ¿Qué pasa en la Argentina, José María? Un gusto saludarlo. No hay controles. Es muy obsceno. Muy obsceno. Es muy obsceno. Además tiene un olor a narcolook, a narco... Mirás todo esto y estás viendo a los monos en Rosario, estás viendo... Yo creo que estamos ante un delincuente que se apropió de un gremio. Sí. Los aportes gremiales no dan para esto. Pero superó los límites del gremio. Pero o sea, acá usted ve narcotráfico. No lo conozco bien el tema, pero creo que ejerció violencia para apropiarse del gremio, que el padre era un sindicalista de la vieja escuela. Exacto. De esa escuela que yo conocí, que venían en Renault 12, venían 4 tipos, iban en colectivo. Y lo heredó al padre. ¿Lo heredó al padre o se quedó con el gremio? Secuestró el gremio. Secuestró el gremio. Ahí lo que me parece que los organismos de control están fallando hace mucho. Bueno, déjeme me abrió 2 títulos muy importantes. Secuestró el gremio y la pata narco. Quiero que compartamos todos juntos, porque hoy, a la mañana, Tato Yang tuvo la posibilidad, un diálogo con la madre de este hombre que hoy está en el ojo de la tormenta, entendiendo, por supuesto, que la que está hablando es su madre. Esto pasaba, debate. Las tapas del diario Hoy denunciaron a Che Garay, a Cristina Kirchner, al gobernador de la provincia, a todos ellos, cuando todo el mundo, mijo, se callaba la boca. Lo que están diciendo es infamia. Lo que tiene mi hijo es producto de 28 años de tener una radio exitosa y 24 años de trabajar en un diario, mi diario. Los que se atreven a decir que mi hijo y mi marido tienen que ver con la droga, con los monos, con toda esta manga de enfermos mentales, tendrían que leer el diario, porque si no leen las tapas del diario no van a entender nada, mi hijo. ¿Y sabe por qué mi hijo paga esta consecuencia? Porque no me pudieron encontrar ni una pestaña a mí. Y fueron contra ellos y le inventaron una causa infame. La madre de Marcelo Balcedo. Uno entiende, pero salpicada y metida de lleno, hasta opinando de cuestiones periodísticas. Nos están acompañando nuestro colega Miguel Graciano, que es periodista, y Antonio Guillén, que es secretario general de prensa bonaerense, que conoce mucho de esta familia y mucho de este multimedio. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Es mucho más que la madre, porque era la anterior directora del medio. Ah. Esa estuvo dirigiendo el medio durante 10 años. Claro. Augusto Piacere cometió toda clase de excesos contra los trabajadores. Por eso dice, como no me descubrieron nada a mí, fueron por mi hijo. En realidad no es tan así, porque hay alguna serie de causas, pero puede ser. Pero quiero decir, no es la madre que defiende al hijo. Esa dice, es mi diario. Es parte de la empresa. Y lo dirigió. Y ella lo estuvo dirigiendo en la peor época del diario en relación a los trabajadores. Ahora debo decirse honestamente que desde que el año y medio que vino Balcedo, los trabajadores estaban en blanco, estaban cobrando bien, pero antes fue una lucha de 23 años contra una empresa. Con problemas. Siempre. Bueno, ustedes conocen mucho a esta gente. ¿Los sorprendió lo que pasó, Miguel, o no? No, nos sorprende lo que pasó. Es un poco la historia del diario, ha sido siempre así. El diario fue fundado por Antonio Balcedo. Es el padre. Que es el padre de Marcelo, el esposo de Nené, que es la que habló, la mujer que escuchamos recién. Ha tenido diferentes etapas, son una familia muy unida y al mismo tiempo muy conflictiva, que se suelen pelear entre ellos. El diario comenzó siendo dirigido por Miriam, que es la hija menor, después pasó a mano de la madre, en donde se hacían estas tapas de las que estaban mencionando en la mesa recién, especialmente con mucha furia contra el kirchnerismo, que no eran solamente la tapa del diario porque tiene distribución propia y por lo tanto también había afiches en la calle donde estaban... Ah, claro. Sí, más la donde radio, uno lo tenía que ver sí o sí, estaba obligado a ver lo que pasaba. Exacto.
Exacto. Sí, y en particular con el tema de seguir a quienes investigan las cuestiones financieras, ¿no? Al primero que nombra es a Echegaray. Sí. Y en La Plata también había bastantes ataques a José Sbatella, que también investiga las cuestiones fiscales. Es decir, que no es que no estaban siendo investigados, sino que eran muy difíciles de avanzar. Ayer Antonio decía Felipe Solá que los medios eran utilizados para inventar muchas situaciones cuando no conseguían económicamente lo que ellos pretendían. ¿Eran extorsionadores o son extorsionadores? Porque esto sigue todo, salvo que hay una persona presa, Habría que hablar en general de los medios, pero bueno, estamos hablando de este caso. Yo quiero decir una cosa. Durante 8 años, Scioli protegió me consta, porque el Ministerio de Trabajo debe tener una estantería llena con las presentaciones del sindicato de prensa para que se hagan inspecciones, para que constate que la gente estaba en negro, que los maltrataban, los despidos masivos, y nunca lo inspeccionaban. Hubo una protección evidente, muy evidente. ¿Solo económica? Por omisión. Por acción. otra parte, y lo voy a decir, por otra parte, estaba recibiendo una pauta oficial muy importante del Banco de la Provincia de Buenos Aires, más otras pautas de la Provincia de Buenos Aires, y cuando nosotros a un alto funcionario le planteamos, esto es una incongruencia, alguien que no paga las jubilaciones, no deposita el dinero en las jubilaciones, y ustedes le dan, dice, ustedes no me van a manejar a mí la pauta publicitaria. Esa fue toda la respuesta. Pero era evidente. Digo, hace 1 año y pico que está normalizado, pero hay 20 y pico de años atrás en donde era... ¿Que había una amistad con Scioli, una protección del multimedio hacia Scioli? Hay una cosa muy extraña. Recién decía el colega que eran furiosamente anticristinistas. Es cierto, las tapas, yo nunca vi tapas más salvajes que las del día de hoy. Pero fíjate que en la última elección llevaron como candidata a Florencia Saintou, que es más cristinista que Cristina. Lo digo con todo respeto de Florencia, de su posición. Y fue la lista de Unidad Ciudadana. Y él llevó en Unidad Ciudadana a Susana, a la su adjunta, como candidata que no entró tercera. Ajá. O sea, estuvo aliado con la Cámpora y estuvo aliado con el kirchnerismo, el mismo kirchnerismo que lo Claro, como denostaba. que juegan a 4 o 5 puntos al mismo tiempo. Es muy Scioli raro. en algún momento fue el candidato también de Cristina o de ese proyecto. ¿Y qué hicieron? ¿Lo apoyaron en ese momento? Yo no me hago cargo, pero cuando alguien decía, ¿por qué Scioli le pone y le pega a Cristina? Algunos decían, y es una estrategia política de Scioli, alimentar a los que le pegan a Cristina. O sea que Scioli tenía como un doble juego, ¿decís ahí? Yo no me hago cargo. Esa era el comentario lo que decían por ahí. Por lo menos en la rueda de periodistas, tomando un café, charlando, muchos opinaban eso. Scioli fue el candidato del Frente para la Victoria y siempre fue muy cuidadoso Scioli con el tema del kirchnerismo. Habrá estado en una situación, no sé, como mínimo incómoda, porque el diario y la radio que lo apoyaban a él, ¿en ese tiempo iban contra Cristina? Sí. ¿Sí? Es una experiencia muy interesante cuando termine el programa. Googlear las tapas del diario Hoy. Violentas, hay algunas. Pablo, son bravas, peor que los memes. Extremas. Mucho peor que los memes de Twitter o de Facebook. Claro. Con dientes de vampiro, la corrupción cat, todo el tiempo, con fotomontajes muy bizarros. Perdóname, hay una cosa que es muy importante, Pablo. Marcelo Balcedo es un empresario devenido sindicalista. Fue toda su vida empresario y hace 6 o 7 años heredó, o no sé cómo, quedó en el gremio. El gremio SOEM es un gremio aparentemente pequeño. Personal de maestranza, ¿no? Porteras, cocineras, personal de maestranza. O sea, es un gremio que te puede complicar un ciclo lectivo. Seguro. Permitime, ya vuelvo porque hay una noticia de último minuto y la quiero ampliar ya con Gustavo. Atención porque la justicia está trabajando en este caso. Gustavo. Estábamos hablando fuertemente de la cantidad de viajes que hacía con sus 2 aviones privados. Bueno, la información de último momento es que la justicia le incautó el avión, el famoso Gulfstream, cuando estaba a punto de partir ¿hacia dónde? Hacia Curazao. Estaban preparándolo para que el avión volara a Curazao y la justicia llegó justo cuando estaba en los últimos aprontes la justicia dijo, ¿a dónde piensan ir? Este avión queda incautado como el resto de los bienes. Acá en la Argentina también se dictó 2 aviones embargo. tenían. Él tiene 2 aviones, había uno solo en el hangar de Carrasco donde se pagaba un alquiler de $30.000. ¿Por qué a Curazao? Se preguntarán algunos. Recuerden lo que contamos ayer aquí en Intratables, que además de dólares y además de euros, en la caja fuerte habían encontrado florines.
es la moneda que se maneja en esa isla muy pequeña del Caribe. Y además hay otro detalle muy interesante, que es que en el último vuelo que él hizo hacia Uruguay, antes que lo detuvieran, iba acompañado de 4 miembros de un fondo de inversión que se llama LJ Partner, fondo de inversión. Lo acompañaron a él. Que iban en el avión con él. Bueno, ese fondo de inversión, vos sabés, yo me puse a investigar, a ver de qué se trataba ese fondo de inversión. Es un fondo de inversión de una familia llamada Lawson Johnston, que en su página de internet, directamente ni siquiera hay que investigar demasiado. Sí. En su página de internet dicen ser especialistas en armar empresas offshore mira. para cuidar todas las pertenencias, todos los capitales que se tengan y que los estados no logren, según dice la página de internet, llegar con sus impuestos a tus bienes. Con lo cual, la AFIP debería empezar a mirar no solo las propiedades que tiene Argentina, sino el entramado de empresas que pueda llegar a tener en algunos paraísos fiscales, más que nada teniendo en cuenta que lo encontraron con florines y que iba hacia una zona de las Antillas. Déjame que le pregunte a Antonio. Antonio, ¿cómo vivían acá? Porque uno ve el Gran Chaparral, se sorprende, los 2 aviones y toda esta historieta. ¿Cómo vivían? Muy bien. En La Plata se sabe, para el juego de palabras, que es una familia de mucha plata. En la década del 90 irrumpieron las mutuales, casi todas sindicales, que te prestaban plata al empleado público, le descontaban del sueldo, tenías garantizado que le cobrabas. Claro. Entonces tomaban del banco a 20 y te prestaban a 40. Que era como un crédito al empleado público. Sí. Al empleado público. Hay fortunas que crecieron astronómicamente en La Plata y sindicalistas, en general sindicalistas, debo decirlo, son del palo, pero bueno. Entonces es una familia que siempre se sabía que tenía mucha plata y que vivían. Antonio Balcedo, a quien conocí. Que es el padre. Que es el padre, un sindicalista clásico, como recién decían, peronista, ortodoxo, discreto, si se quiere. Era una cosa. Marcelo, nosotros en pleno conflicto, te lo cuento rápidamente, en pleno conflicto, porque no pagaban los sueldos, estacionaron un Porsche arriba de la vereda del diario. Vos imaginate, yo trabajador, reclamando y me dicen no tengo plata y me estacionan un Porsche. Hasta los abogados me dijeron, no, mirá. Quiero decir, hay toda una historia y es gente que tenía plata. Y que no es nueva. No es que la sacó. Yo, honestamente, te digo, no creo que sea plata del gremio. No creo que sea plata del gremio. No, es que pareciera que no alcanza. Yo después quiero sí, pero te doy un dato. A la pata narco que plantea José María. Como te decía, porteros, todo eso, de todo el país, y no solo de los establecimientos públicos, los privados también. Hay 15.000 establecimientos. ¿Y cuántos afiliados? Una cuota, no sé el nivel de jornada, pero vos calculás una cosa. Sí. Una cuota está en 700 o 800 pesos. No los números igual, no alcanza. No, por eso que decía Gustavo. Por eso te digo. No hay cuenta que pueda ser ni aún muy alta. Por eso te digo, por eso no me parece que sea del sindicato. ¿Pero de cuánta gente habla? Después, bueno, ahora 35 de a uno, chicos, de a uno, perdón. En algún momento SOEME hablaba de ellos mismos planteaban el registro de cerca de 30.000 afiliados. El problema es que muchos de esos afiliados, las cuentas no te van a dar nunca. A 700 pesos, de ninguna manera. Ahora, muchos afiliados denuncian haber sido afiliados de forma compulsiva y que ellos se iban a enterar cuando iban a pedir determinadas facilidades. Se les descontaba la cuota, pero ellos nunca se enteraron de la afiliación. No solamente eran afiliados de manera compulsiva, sino que era imposible desafiliarse. Eso también, tanto por la complicidad o irresponsabilidad del gobierno. ¿Pero qué significa? De los dos gobiernos de la provincia, de actual y del anterior. Hay muchos gremios que utilizan esa metodología, no es nuestro caso, pero te quiero decir una cosa, un gremio representa a sus afiliados, pero cuando va a paritarias, representa a la totalidad de los trabajadores. Y entonces el afiliado paga entre el 3 y el 5% de su salario como cuota gremial. Claro. Pero el resto paga lo que se llama el aporte solidario o cuota solidaria, que generalmente es del 1 o el 2%, sobre la totalidad de los trabajadores, de todos, estén afiliados o no estén afiliados. Claro. También, Débora, porque hay una noticia de último minuto, igual aunque sea un peso en cualquier gremio, es plata de los trabajadores, no es plata de estos personajes. Sí. Vos sabés que en los allanamientos que se siguieron haciendo en la tarde de hoy se encontraron varias llaves de distintos cofres, distintas cajas de seguridad. Esas cajas de seguridad pertenecen a instituciones financieras, tanto de Montevideo como de Punta del Este. Y lo que informó hace minutos la prensa uruguaya, porque está trabajando también la justicia de Uruguay en este tema, es que junto con las llaves de las cajas de seguridad había notas manuscritas por el propio Balcedo en donde daría cuenta
de cuál es el dinero que tenía o que tiene en cada una de esas cajas de seguridad, cifras millonarias en dólares. Paralelamente, el juez Kreplak, también en la tarde de hoy, eso es del lado argentino, lo que hizo fue embargar todas las cuentas, tanto de él como de su socio, Yebra, que se entregó en la tarde de hoy. Se acuerdan que estaba hoy, prófugo de la justicia técnicamente porque se lo buscaba y no aparecía, hasta que en la tarde de hoy se entrega. Tanto las cuentas de Yebra como las de Balcedo y sus familiares fueron embargadas en la tarde de hoy por Kreplak para poder ver todos los movimientos financieros. Pero en la tarde de hoy en Uruguay, en los allanamientos se encontraron llaves de varias cajas de seguridad, instituciones financieras de Montevideo y de Punta del Este, con cartas manuscritas en donde él mismo aparentemente daría cuenta de los millones que contienen cada una de esas cajas. También está congelada la cuenta del sindicato. Claro, sí, También está obvio. Y el sindicato tiene que seguir. Doctor, cuando sucede esto, porque ya está fuera de nuestra frontera, es Uruguay, ¿qué hace la justicia uruguaya? ¿Simplemente es como observadora, cuida, controla y le delega todo a la Argentina? No, porque hay todo un proceso de extradición que pasa por distintos organismos, particularmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien finalmente va a dar o no la autorización para que se extradite. Porque hay un tema básico. Los delitos que se le imputan tienen que ser una suerte de espejo con delitos similares que están previstos en el Código Penal uruguayo. O sea que es un procedimiento que lleva su tiempo. Exacto. Miguel, ¿y qué crees vos de todos estos autos, de toda esta historia? Porque nadie tiene en una casa de descanso, por más que la mujer vivía, o no sé cómo es el tema, $500.000 por las dudas, ¿no? Que son el ahorro de toda la vida, como dijo alguien por ahí, creo que es su abogado. ¿Qué crees de todo esto? ¿Escondían bienes? Sí, mira, nunca tenían nada a su nombre. En todos los reclamos que hicieron los trabajadores, que con juicios ganados incluso, que no podían ni siquiera cobrar la indemnización, tenían direcciones de representantes legales en terrenos baldíos de Salta, por ejemplo. Y vos estabas en La Plata y tenías que litigar con alguien que nosotros tuvimos que averiguar. Todo trucho. Sí, todo trucho. Y lo mismo me parece que van a pasar con estas cosas. O sea, los autos dicen que hay uno a nombre de él y que el resto no. Pero bueno, habría que ver. Y otra cosa que había que no estoy viendo que nadie está diciendo, y no sé qué pasará con estos autos, pero que sí la madre, la señora que habló hoy, andaba en un auto blindado. ¿No? Eso no sé. Sí, no todo el mundo. Es una cuestión de seguridad, pero realmente lo usa la gente que tiene mucho dinero. Es más, Paulo, para aportar a esto del auto blindado, que es muy interesante las crónicas que se hacen hoy desde Uruguay, quienes conocen el modo de vida de Balcedo, que no lo teníamos nosotros mucho en el radar periodístico de este último tiempo, más allá del auto blindado, es que él había construido ahí una verdadera fortaleza. Los vecinos cuentan que muchas veces merodeaban helicópteros que eran propios de la seguridad de Balcedo, que su paranoia era absoluta. Pero es de un guión de Hollywood todo esto, es de película, es cinematográfico todo. Él compra esta chacra de Gran Chaparral a un propietario previo, no es que la construye él, que era un francés, pero desde que él llega lo que hizo fue colocar cámaras de seguridad en todo el perímetro, que había varias casas de custodios y caseros que hacían las veces de seguridad y que era una paranoia permanente porque incluso hacían llevar a los chicos, a la esposa, la suegra, la mamá de su esposa, vivía también allí en una casa lindera, permanentemente con custodia, las 24 horas. Paulo, tenés 500.000 euros en la caja, tenés que estar preocupado. Bien, ¿no? pero todo esto que está contando Débora va justamente a contramano de lo que decía su propio abogado, diciendo, no tiene nada que ver con los narcos, cosa que repitió la madre en la muy buena nota que le hizo Tato Young acá en esta casa. Pero esto que está contando Débora es claramente la fotografía de cualquier capo narco que intenta cuidarse. Y hay además un dato adicional, porque los 14 autos que se descubrieron de la banda de los monos, que en realidad estaban a nombre de Yebra los compra, les da la cédula verde y después él se queda con un solo auto, el resto lo pone a nombre de indigentes, de gente que no podía justificar absolutamente nada. Y el propio Yebra, que es el que compra un Camaro, un auto que está valuado en no menos de $250.000, todos autos que se compran en una agencia que está ubicada a 12 cuadras del Estadio Único de La Plata, que no es agencia oficial de ninguna red conocida. Y los llevaron a Uruguay todos estos autos. Que se los llevan a Uruguay. Yebra no tenía ni siquiera ingresos registrados en la FIP hasta el 2012. Y a partir de ahí dice, bueno, me anoto como monotributista. Claro, y tengo un auto de 200.000. Quiere preguntar Gaby. Y después quiero preguntar, porque acá planteaban algunos personajes. Gaby decían Scioli, Echegaray. Y algunos dicen, por ejemplo, nadie controló, porque algunos que tenían que controlar no eran amigos. En este caso eran enemigos. ¿Qué pasó? Que no pudieron ni siquiera controlar los supuestos enemigos. Señor. No, le quería preguntar a Sapsay.
ahí se ven armas de guerra, se ve dinero en efectivo. Supongo que hay un montón de delitos que son en Uruguay, además. ¿Qué se hace con eso? Es un concurso de delitos. Lo importante precisamente es que esos mismos delitos estén previstos en el Código Argentino. Es decir, tiene que haber un paralelismo entre los dos códigos. Pero lo pueden juzgar en Uruguay además por tenencia de arma de guerra, por ejemplo. No, está pedido una extradición por la Argentina y yo entiendo que todo eso se corresponde con delitos cometidos acá. Son como el resultado de lo cometido acá. Habría que ver, investigar cómo es. Yo no me puedo adelantar a eso, pero yo creo que en principio va a formar parte de la misma causa. Claro, para un segundito la imagen acá. Miren esto, miren esto, porque cuando vimos al delincuente de López con los 9 millones... También tenía armas. Y un arma también de guerra o algo por el estilo. Llamó la atención. Pero miremos un poquito la cantidad de bienes y armas, porque esto no es para cuidarse. Son armas de guerra, claramente. Esa bala de ahí es de guerra. Es inimaginable, digamos. Si fuese asaltada esa casa, impresionante, como en una escena de Scarface con Al Pacino, cuando invaden el desastre final, ¿qué hubieran usado estas armas? Estaban allí para eventualmente alguien pudiera usarlas, matar, parar, protegerse. Porque son armas. Es completamente inaudito, es un arsenal variado, ninguna registrada. Todo ilegal. Eso es un hecho que viene a configurar una pregunta implícita que por lo general no nos hacemos. ¿Cuántos tipos de estos hay como el señor? Y estamos viendo varios. La pregunta de Mario es buena, porque vamos viendo unos cuantos, ¿no? Pequeños gremios y que son a la vez pequeños Napoleones poderosísimos. Exacto. Que nosotros no lo desconocemos. Gente que va heredando el gremio. Es un tapado fuera del ámbito de La Plata. Para nosotros es una gran sorpresa. Bueno, pero nos encontramos con Medina hace poco, nos encontramos con este personaje que tal vez para nosotros son sorpresivos porque no es tan mediático, pero para ustedes no. Actores de reparto. Y el tercero que va a caer también. ¿Otro? Sí. ¿De La Plata? Sí, por lo menos el comentario generalizado hoy es que en poco tiempo más hay otro sindicalista muy grosso de La Plata que va a caer también. Tiene varios procesos abiertos, así que esto evidentemente... Están haciendo honor al nombre de la ciudad. Si dijéramos... La Plata, no, somos buena gente. Igual son Medina como que son diferentes, ¿no? Pero quiero decir... lo que pasa es que por ser capital, por ser sede de los gremios provinciales, eso, bueno, lo que no justifica, por supuesto, que nadie haga absolutamente nada. Pero quiero decirte una cosa y perdóname, te robo un segundo. Acá la justicia determinará si de la procedencia del dinero, todo lo que... Pero hay un saldo negativo, que es que hay 102 trabajadores del diario Hoy y de la Misión 93 que están viviendo hoy la incertidumbre, que no saben qué va a pasar con su trabajo, porque es una sociedad casi familiar. Entonces, si el jefe de familia está detenido, no sabés si cobraron ayer, les dicen que el mes que viene va a estar la plata. Entonces, es preocupante la situación. Son también. como las víctimas, lo mismo que planteamos en el caso López y de Sousa. Uno dice, y la gente no tiene la culpa de tener esa calidad de personajes que van a la justicia. Lo que pasa es que hay que proteger de la radio, ese tipo de trabajo. además, y ustedes que son de allí lo podrán dar cuenta de ello, es la radio, si no la más escuchada. Es una radio muy exitosa. Hace 20 años. En La Plata, No, realmente. comercialmente la radio es impecable, insisto, no sé los números, no creo que nadie pueda justificar esas cosas. Pero digo, será la justicia quien diga, bueno, sí, esta plata está mal habida o viene de tal lado, la ¿Cómo se manejaron? Pero el tema es el saldo social también que deja esto. Lo que es interesante, a propósito de lo que usted dice, es que las denuncias y las cuestiones que se investigan en la justicia no tienen que ver, por lo menos hasta el momento, por lo que sabemos, con el manejo de los medios, sino con el manejo del gremio, porque recordemos que empieza la investigación por este movimiento de 53 millones de pesos entre el año 2012 y 2013 de la cuenta del SOEM a través de extracciones que no podían ser justificadas y que terminaban en el uso personal, digamos, de Balcedo y su familia, ¿no? La plata del gremio no se toca, eso está claro, ningún gremio. ¿Qué complicidad, si es que la había con ARBA? Recordemos, porque tenemos a FIP a nivel nacional, pero acá tenemos el ente recaudador de la provincia. ¿Había complicidad? ¿Se lo cuidaba? Porque claramente todo esto que ha acumulado este señor no se puede justificar sin que
ARBA, en la provincia de Buenos Aires, haya ¿Quién mirado controlaba? para Es arriba. la pregunta, sí. Estaba Montoya en un momento, después Claro. un tal Di Bello. ¿Hubo o no? Había buena relación con Montoya, de hecho se pueden ver las entrevistas. También se pueden googlear las entrevistas que le hacían a Montoya y no había críticas. En general no había críticas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Incluso ahora, con el cambio que hubo, que el diario se volvió un poco más tradicional, digamos, dejó de lado ese amarillismo político que tenía para atacar al gobierno de Cristina, para convertirse en un diario más contemplativo, si se quiere, y menos duro y violento, digamos. O sea, ya se convirtió en un diario con el que parecía que lo que hacía era brindar información. El gremio de ser confrontativo pasó a sentarse en la paritaria y firmar junto con UPCN Convenios la a la paritaria baja. docente Cambió. para que empiece... Convenios a la baja. ¿Estuvieron con Balcedo alguna vez cara a cara? Sí. ¿Muchas veces? No muchas. Yo estuve 13 años que no iba al diario, no porque no quisiera, sino porque no me dejaban entrar. No podías entrar. Pero bueno, cuando se produce el cambio que deja Nené Balcedo, que fue nefasta la gestión de Nené Balcedo, Marcelo Balcedo abre un diálogo, estuvimos charlando e incluso se logró la reincorporación de compañeros que habían sido despedidos. Lo convenimos, se pudo hablar, un trato afable. Normal. ¿Vos creías que esto iba a pasar en algún momento? Sí. Que este poderoso podía llegar a caer. Porque Miguel me decía, después vamos a separar porque pata mediana no es lo mismo. ¿Ustedes creían que este tipo podía llegar a caer? Sí. ¿Por qué? ¿Porque perdió qué? Y porque perdió la elección. Ah. Porque perdió poder, porque en el peronismo, dentro del peronismo platense, no confían, te lo dicen. ¿Le soltaron no la mano? Es confiable, le soltaron la mano. Le soltaron la mano. La CGT, él nunca participó activamente de la CGT, tenía una posición muy crítica hacia la CGT, entonces, tiene el gran peso de gremio, tiene el gran peso que tiene plata, pero estamos hablando de un diario de distribución gratuita, pero la contrapartida que tiene la radio más escuchada de La Plata. Pero yo me quedo con lo que plantea José, esto no es solo el gremio, esto no es solo el medio, Es un acá sistema. hay una Pero pata y mundialmente- esos autos raros y el vínculo con los monos. La cantidad de dinero del narcotráfico, la trata de blanca, los paraísos fiscales en el mundo están haciendo explotar el capitalismo financiero. Hoy tenés 30% del Producto Bruto Mundial en paraísos fiscales. Entonces nosotros estamos ante una situación donde los números se nos salen de nuestra realidad de ser humano. Te aparecen de esto en todos lados. Cuando una vez yo fui a una conferencia y me escarpé a Marbella, estaban los palacios de los que vendían armas en esa época, que eran peores que esto. Sí, una cosa sin Pero control. esto no es nuevo en la universidad. Hay un contador del FBI que descubrió que el problema daño a la sociedad no era la droga, sino la cantidad de dinero acumulado que entra por circuitos oscuros. Por el circuito. Fíjate, ahí aparece Curazao y un estudio de abogados, pongámosle, famosos, que puede ser hasta ingleses hay, norteamericanos, que juntan a estos clientes, que uno viene de la trata de blanca, un ruso, uno viene de la trata de armas, el otro viene de... Todo con mucha plata. Claro, hacen un fondo de inversión, le prestan a Argentina y dicen, ah, no, señor, la justicia argentina no. Quiero la justicia de Estados Unidos y de Inglaterra. Claro, y manejan, ¿En dónde estamos? Y manejan un muchacho poder parado? brutal. ¿Qué cambió? ¿Qué realidad mundial ¿Qué cambió acá, doctor Daniel? ¿Qué es la sociedad que le puso un límite también? No va más. Pero yo me no pregunto existe más. si no pasa lo mismo que el tiempismo de los jueces en relación a la investigación de la corrupción de los funcionarios, que como vemos es respecto de los funcionarios de la gestión anterior. Acá, como nos explicaban, han caído en desgracia. Había perdido poder. Y ahí se lo investiga. O sea, Recién dentro de ahí, todo, porque recién ahí, Antonio si no- planteó que durante 8 años acumulaban expedientes y era perder tiempo. Sí, por Recién eso. ahí. Y acá se habla del tema de Inglaterra y Estados Unidos, que estoy de acuerdo, pero ¿cómo entró todo ese arsenal a Uruguay? Claro, ¿cómo metieron ¿No todo eso ahí? vieron nada? Claro, porque hay que transponer a una ¿Cómo se frontera. De hecho, no se puede tener los autos argentinos, vos no lo podés tener mucho tiempo. Pero ellos trascendió que estaban nacionalizados uruguayos. Estos autos que encontraron. No, ellos. Ellos. Ah, doble Ellos habían nacionalidad. pedido la ciudadanía uruguaya, porque vos no podés tener el auto más que un mes. O sea, si vos vas de turista, o sea, vos no podés llevar un auto argentino Y dejarlo, tenerlo. claro. No lo podés hacer. Entonces, ellos se habían nacionalizado uruguayos, con lo cual mi pregunta desde la ignorancia es, ¿cómo puede ser que un líder sindical
sea uruguayo, no lo entiendo. Sí, está todo como mezclado. Hay una gran hipocresía mundial en el tema de los delitos. Estamos en una gran hipocresía mundial en el tema de los delitos. El sistema de delito está superando a los estados y a la democracia. Hoy hay ciudadanos norteamericanos más fuertes que los Estados Unidos. Pese a que el presidente de Estados Unidos se desafía con el Corea y los botones, en la realidad de los poderes, en África está lleno de estados fallidos. Exacto. Miguel, te quiero consultar, porque hoy aparecieron rápidamente los abogados y la falta de creatividad para decir esto es una persecución, quieren cerrar nuestro diario, nuestras voces. Un ataque a la libertad de prensa. Un ataque a la libertad de... Perdona, Pablo, yo ayer lo comenté y hoy fue tapa de... Sí, hoy fue tapa... O sea, apuntaron por ese lado, que fue un ataque a la libertad de prensa. Además que no es una etapa de ahora, es una etapa que ya habían hecho hace 10 o 15 años atrás. O sea, ellos sienten, más allá que saben todo, que son los perseguidos. Bueno, no sé si es que lo sienten o es lo que venden, ¿no? Siempre venden, siempre que les pasa algo, van detrás de esta cuestión del ataque a la libertad de prensa. O la libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera propiedad de los medios o de los periodistas o de quienes informamos. En realidad la libertad de expresión o la libertad de prensa es de todos. Obvio. Y los que se ven perjudicados es el público y no los medios. Exacto. Quiero sumarlo a Gustavo con otra punta, así como hablamos del narcotráfico. En todo este tipo de opulencia y de desorden general aparecen las barras bravas. Acá también, no es la excepción. Aparecen las barras bravas porque habíamos contado ayer el vínculo que tenían en La Plata con una parte de la barra brava de Gimnasia, que era la de Juan Pablo Córdoba, el famoso Papupa, líder de la barra brava de Gimnasia durante mucho tiempo y que además estuvo muy vinculado también al narcotráfico. De hecho, estuvo preso por narcotráfico toda la familia Córdoba. Hoy se conocieron denuncias hoy a la tarde en Rosario, recordemos nuevamente, vínculo, la familia Balcedo, los monos, que es una de las causas que se están investigando. Hoy se conoció por intermedio del gremio SADOP, que es uno de los gremios que también agrupa a personal no docente, de que 2 años atrás habían llevado a la barra de Newell's Old Boys para romper un determinado congreso que había de SADOP y para afiliar compulsivamente por intermedio de amenazas que hacía la barra de Newell's Old Boys a todos los trabajadores de SADOP de Rosario. Te obligaban, y al mismo tiempo, te obligaban. Y al mismo tiempo, como no consiguió hacer el mismo negocio con la barra brava de Colón de Santa Fe en Santa Fe Capital, llevó directamente, aparte de la barra brava de Gimnasia, a romper también una asamblea del gremio de los trabajadores privados de maestranza de Santa Fe Capital y logró afiliar a otros 3.000 empleados y logró además que los colegios privados de la provincia de Santa Fe tuvieran que pagarle 4,5% del sueldo para un fondo solidario para la obra social que se llama OSPED, que no tenía un prestador en la provincia de Santa Fe. 4,5. Es decir, aportaban para algo que no tenían. Vos tenías que pedir, bueno, aporto a la obra social, tengo que pedir un médico de urgencia, simplemente porque tengo una gripe, tenías que venir a La Plata, porque allá en Santa Fe no había una cosa insólita y todo eso bancado por presión de las barras bravas. El tema de las barras aparece en todos lados. Vos detectaste barras el día del escándalo a la puerta del Congreso. Sí. Detectamos barras, no importa de quién, porque uno nombra a uno, nombra a otro, pero son todas la misma mafia, la misma porquería. Cambaceres metidos en la legislatura. La legislatura bonaerense el día de Mario Seco. De Mario Seco. Ahora vemos esta trama, porque hay que comprender también lo que es la barra brava, que es una pata importante en las asociaciones ilícitas, que es para extorsionar, para presionar, para meter todo este tipo de cosas. Sí, y además la barra brava tienen un cordón umbilical desde 15 años a esta parte con el narcotráfico. De hecho, el clan de los monos trabajaba codo a codo, por ejemplo, con el clan Caminos, que eran los que dominaban la barra brava de Newell's y les daban a ellos el manejo de todo. Pimpi Camino le daban el manejo de todo lo que era. ¿Eso está desactivado ahora? ¿Esa gente está más tranquila o...? No parece, ¿no? Hubo 4 crímenes en los primeros días del año. O sea, en Rosario, por crímenes de narcos vinculados a barras. ¿Qué es lo que se lleva la barra brava, más allá de ser mano de obra? También no nos olvidemos que cuando tuvimos el escándalo de la Salada,
nos encontramos con barras bravas. Pero es que siempre está relacionada, porque es relacionada con la política y relacionada. Pero son ¿qué es lo que ciudadanos, se digamos, llevan? que tienen otras... Trabajan por una guita, No. forman parte del negocio. A ver, el gran problema es que en los últimos 15 años se le dio a las barra bravas un lugar de manejo de planes sociales, un lugar de manejo de cooperativas muy importante, por lo pronto en todo lo que es el conurbano bonaerense y algunas otras zonas de la provincia. Eso fue cuando el kirchnerismo quiebra lo que tenían antes, lo que manejaban mucho, lo que era el puntero. Sí, claro. El kirchnerismo, cuando quiere hacer la transversalidad, en realidad quiebra el poder de los punteros y se recuesta indudablemente en las barras bravas. ¿Qué es lo que sucede? ¿El señor Mayo está metido acá en algo? ¿Quién, perdón? El señor Mayo ese de hinchadas Marcelo unidas. Mayo, claro, vio el negocio de que quienes manejaban los barrios manejaban además un montón de soldaditos y los podía utilizar para la política. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que cuando vos solo manejás los negocios de cancha, manejás un ámbito relativamente pequeño de la mafia. Es dinero, pero... Cuando vos te dan el manejo de las cooperativas, comienzas a manejar una masa salarial mucho más fuerte. Esa masa salarial hace que vos puedas repartir entre mucha más gente de esos barrios. Con lo cual, te convertís básicamente en el mafioso del barrio. Cuando los narcos en los últimos 20 años en Argentina querían ingresar a buscar los soldaditos, no les quedaba otra que aliarse con esos barra bravas, que eran los que dominaban esos barrios. Es tremendo, Y eso es lo que ha convertido en un terreno de nadie, o no un terreno de nadie, un terreno de ellos, todo lo que es el conurbano bonaerense. Eso antes era manejado por los punteros. O sea, vos no podías negociar en política, sea del partido que fuere, sin pasar por el puntero. La calle la manejaban los punteros, como se dice vulgarmente. Hoy la calle te la manejan. El narco, en muchos lugares, la maneja la calle. El control de la calle y las barras bravas. Eso fue lo que cambió. Un rol predominante, porque vuelvo a insistir, en cada caso los vimos en la Plaza de Mayo, los vimos en la Salada, los vimos en la Saladita. Son organizaciones. Los vemos afiliando gente a cachetazos, es una cosa pero en donde increíble vos apretás, saltan. ¿Y cuál es el rol de este señor Mayo con esa idea de hinchadas unidas y todo ese festival delirante que fue Sudáfrica? Bueno, Mayo en principio tenía más que una idea delirante, era una idea política. Recuerden cómo nace Hinchadas Unidas Argentinas a partir de que el gobierno nacional, que estaba dominando en aquel momento, pierde la calle en 2008 con las protestas del campo. Dice, bueno, tenemos que recuperar la calle de alguna manera. Hagamos una organización de barra brava, que ellos trabajen para nosotros, lo vendemos en la fachada como que van a trabajar para la paz en el fútbol, pero trabajan en la calle para nosotros y como contrapartida les damos más planes sociales para que puedan seguir pagando dinero y les pagamos el mundial. Es un negocio que terminó muy mal y que nosotros en algún momento, recordá Paulo, dijimos, ojo, se están aliando con la mafia. Cuando vos te alías con la mafia, termina mucho peor de lo que te imaginás. Exacto. Hubo, desde que se empezó el programa Hinchadas Unidas Argentinas hasta que se desactivó recién en el año 2014, 75 víctimas fatales en violencia del fútbol. Fue la época en donde hubo más cantidad de muertos, porque cuando vos le das una impunidad desde el Estado a estos delincuentes van y matan. Exacto, se van sumando colegas a la noche, el debate está lindo. Hola Carlos, hola Nico, ¿cómo están? ¿Qué decís, Pablo? ¿Te sorprendió, Carlitos, esto? No. No, a nadie lo sorprendió. No. Como que naturalizamos esta A mí lo que me sorprende situación es la... demente ya. A mí lo que me sorprende, Paulo, es el nivel natural con el que la sociedad habla con un idioma muy relacionado con la delincuencia en ámbitos que tienen que ver con la política, en este caso con la dirigencia sindical, es decir, digamos... Pero no porque, yo coincido con vos, pero no porque la sociedad sea delincuente. Yo creo que la sociedad en algún momento baja los brazos y dice, no, pero ¿sabes esto qué? es el sindicalismo, estos son determinados políticos que roban, porque hay lo que sindicalistas en medicina buenos. se llama umbral de dolor. Sí. Me parece que la sociedad argentina, tiene un umbral de delincuencia bajo. Porque finalmente termina... no sé si aceptándolo, pero por lo menos tomándolo como algo cotidiano. Sí, o resignándonos, o como plantea acá Antonio, y si los que tienen que hacer no hacen nada, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Sí, obviamente, sorprende la noticia de ver tanto, ¿no? Pero coincidiendo acá con lo que dice él, llega un momento que uno dice, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la próxima? ¿Cuándo vamos a volver a subir la vara y la vamos a volver a cruzar? O sea, ¿cuál va a ser la próxima?
que nos sorprenderá un poquito, después se nos pasará, porque todo lo que hemos trabajado en algún ambiente sindicalizado, hemos escuchado más de una vez. Y bueno, sí, lo que pasa es que este labura con el secretario, y, no, este está bien acomodado. Tocado con algo o algo por el estilo. Pero, ¿qué pasó, Antonio? ¿Cambió la gente? ¿Que ahora no lo admite? Si existe una mafia, no hablo del caso Balcedo, si existe una mafia sindical es porque hay un Estado que mira para otro lado. Porque por comisión u omisión se permite que se llegue a este grado, cuando esto debía haberse frenado en el primer centavo que se desvió mal. Pero el sistema lo permite, las concesiones políticas, porque quiero quedar bien con vos, porque quiero quedar con vos. Entonces, hay un sistema que yo no sé si es el sistema sindical, el modelo sindical, o si es que hay que cambiar la mentalidad de los argentinos, pero evidentemente lo que sí ha cambiado es que hay un poder ejecutivo que ha decidido impulsar esto. Más allá de si es justo o no es justo que el Pata Medina esté preso, que Balcedo esté preso, y otros sindicalistas estén presos, el Caballo Suárez esté preso, más allá de eso, seríamos ingenuos de no pensar que detrás hay una operación política. Entonces, que no digo que está mal, digo, pero hay una intencionalidad política de sancionar a determinadas personas que son de alguna manera paradigmas de corrupción dentro del sindicalismo. Igual, lo que pasa es que eso no borra los hechos, ¿no? Yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Hay un poquito del modelo sindical argentino y hay mucho de la mentalidad argentina. Hay muchísimo de la mentalidad argentina en todo esto. Esta persona no trabajaba sola, esta persona todo el mundo. De golpe todos en La Plata sabían quién era, qué hacía, qué no hacía, qué dejaba de hacer. No, me parece... Te puedo agregar que me parece que también hay que aceptar y empezar a hablar de fracasos y derrotas. Es decir, que no es que no se ha intentado nunca nada, sino que muchas veces se ha intentado y se ha fracasado y ha sido derrotado por ahí. Bueno, Antonio dice que luchó 8 años y que acumulaban expedientes. Desde el 93 que nosotros venimos lidiando con esto, el 93, con sucesivos gobiernos, por eso te digo, es una cuestión de Estado, no de el gobierno que estuvo, ni del que está, ni del que va a venir. Ahora, es una cuestión de Estado. ¿Pero cuánto apoyo recibieron? A eso hablo de la mentalidad del ciudadano. Recibían apoyo. Sí. Porque recibían apoyo los empresarios. Pero ustedes recibían la indignación así general. Además, Nico, ¿no los controlaba? Sí. No. Bueno, pero nosotros perdóname, no estamos insinuando corrupción, sino situaciones irregulares de contratación de personal en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de apoyo. Y si te dejan pasar esa, después te dejan pasar cualquiera. Disculpame, ¿no eso me refiero con la mentalidad? No. Bueno, porque el país recompensa mal. El país recompensa, digamos, a los que hacen mal las cosas y castiga a los que lo hacen bien. Sí, no el país. Entonces, finalmente... Algunos dirigentes políticos que no sé si tendrán algún tipo de beneficio, porque me imagino que esto algún beneficio tiene, Mario. Un minuto. Yo creo que se hace muy difícil atisbar una solución, una limpieza a estas alturas. Creo que el encaje fino que hay entre las finanzas, la política, la justicia, los barras, la trata, las drogas, etcétera, ha empezado desde hace mucho tiempo a formar la mayor parte de un sistema. Días atrás hablaba con un señor muy docto y muy divertido, está al frente de una cátedra en ciencias económicas, un sabio, y yo le dije, pero mira, vos como recibís mucha gente aquí en la Argentina, para explorarla, para ver posibilidades quizás de hacer negocios, para explicar cómo es la gente. ¿Cómo le explicás a la Argentina? Vos que tenés qué difícil hacer eso, ¿no? Didáctica. Qué difícil. Yo necesito una sola palabra. Nápoles. Argentina es idéntica a Nápoles. Es muy, muy parecida. Desprolija y con un montón de situaciones donde vale todo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿José? En vez de tratar los temas profundos de la sociedad, estamos en discusiones bizantinas, que que aquel, que el otro. Acá hay un sistema que corroe toda la sociedad argentina y está corroyendo también a la sociedad internacional, que se hacen los distraídos porque Alemania no anda bien, España tampoco. ¿Y qué hacemos? Estados Unidos está para apretar el botón, le sacan un libro y se asusta. ¿Pero qué hacemos con esta gente? Primero no cuidar a la nuestra y poner las condiciones, juntarnos todos a empezar a trabajar sobre esto. Porque si la corrosión sigue, donde lo que va a mandar es el dinero
y el éxito más allá de cuánto dure. La cosa de tener un auto que parece en las colecciones de modelito de mi nieto, esto que está mostrando ahí. Y la sociedad se transforma en eso. De nada vale el sistema educativo, el padre, el abuelo, seguro. lo que digamos. ¿Alguien tiene una estimación del patrimonio que podemos hablar de esta gente? ¿Alguien tiene una idea? Porque hay mucho, todo esto negro, todo esto ilegal, pero alguien puede tener una idea. Es muy pequeño, porque vos fíjate que solo hasta ahora hemos conocido la chacra de los Uruguay, aviones. Que algunos hablan de una evaluación de alrededor de 5 millones de dólares, la flota de autos. 7 propiedades. Algunos millones más, pero no nos olvidemos que hay una investigación en curso por lavado de dinero que seguramente va a llevar, por lo que decía Gustavo, de las cuentas offshore que podría haber en paraísos fiscales, lo que yo te mencionaba respecto de las llaves de cajas de seguridad que pertenecen a entidades bancarias uruguayas, tanto de Montevideo como de Punta del Este. Me parece que esto recién se inicia, ¿no? Creo que es uno de los casos, por lo menos por lo poco que se conoce hasta ahora, de mayor magnitud o volumen, por lo menos en lo que se ve de manejo económico. Exacto. ¿Vos a quién te referías, Pablo, cuando preguntabas? No, ¿En general? A esta gente. Y en general, porque ¿sabes qué, Carlos? Vamos a presentar... dijo que se afanaron un PBI. Más o menos. Pero vamos a ir a la pata sindical. Porque uno ve a muchos sindicalistas hoy detenidos. Ve a Medina, ve a Suárez, ahora encuentra a esta gente que entró en desgracia. Pero no son la excepción. Lamentablemente hay una regla. Opulencia, patrimonios que no se pueden justificar. El sindicalismo bajo la lupa. Lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita. Sindicalistas tras las rejas. A Omar Caballo Suárez, Juan Pablo Pata Medina y Marcelo Balcedo no solo los une su situación procesal, sino un pasado de lujos, autos de alta gama y un nivel de ingresos difícil de justificar. El sindicalista del SOMO, el Caballo Suárez, fue detenido. Tuvo 27 años como patrón de estancia de los trabajadores marítimos. A él se le imputa ser jefe y organizador de una asociación ilícita que de alguna manera había entorpecido la investigación. Salió con un casco, un chaleco antibalas, con doble custodia. Las denuncias de esta causa son del 2012, fueron denuncias hechas por empresarios, exdelegados y por los propios trabajadores. Dedicate a otra cosa, así lo que te digo, ¿no? Hacemos la denuncia donde vos quieras, yo con los papeles me tengo... Pero yo por qué te voy a hacer una denuncia, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo voy a andar a denunciar? No tenés como ver los remolcadores a tu barco, no tenés que trabajar. Era muy violento. Es más, uno de los graves problemas que nosotros hemos encontrado son la cantidad de muertos que tiene el SOMO. Todo el mundo sabía lo de Suárez. Y el tipo manejaba los puertos a punta de pistola. Era, dicen, el sindicalista preferido de Cristina Kirchner. No sé si era el sindicalista preferido de la expresidenta, pero sí tenía llegado, obviamente. A ver, ¿dónde está Suárez? Gracias, Suárez, del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Acá hubo ambiciones de quedarse con nuestra organización gremial. Yo sé que mi familia corre peligro afuera, yo también corro peligro acá adentro. Me van a matar. ¿Lo van a matar? Sí, yo calculo que sí. Caballo Suárez está en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria. Así detenían al Pata Medina. Ya el Pata Medina está siendo trasladado por la justicia, hoy se entregó, está detenido. Es un armado de causa como en el 2001. En el 2001 estuvo 3 meses, no 4 años detenido. Un operativo impresionante. Entran a la casa parapetados, armados y finalmente los detienen. Estamos mostrándote la casa del Pata Medina. El rancho del albañil. ¿Dónde termina la mesa de dólar? No me alcanza la pantalla. Ah, mirá, con bici iba a la obra. 40 de estos tiene. Esta es la piletita que tenía en la casa. Las armas. Están allanando una quinta del Pata Medina. Están buscando barriles con billetes que estarían enterrados en esta zona. Se está hablando de millones de pesos. Infobae. Encontraron un barril enterrado en la quinta del Pata Medina. Así es el Pata, orgullo de su gente, que lo ama con locura y lo sigue hasta la muerte. Le sobran huevos, le sobra corazón, levanta la bandera de Vita y de Perón. Detuvieron a un sindicalista argentino en Punta del Este. Nos estamos refiriendo a Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación. A Balcedo lo detuvieron cuando estaba saliendo en su auto del aeropuerto de Punta del Este. Se habría quedado con nada más y nada menos que 53 millones de pesos
del sindicato. ¿Con qué lo encontraron? $500.000 en efectivo, armas de fuego y estos autos de lujo. Se están llevando algunos de los autos que estaban adentro de esta chacra, del Gran Chaparral. Tiene al menos 90 hectáreas. En la época de que yo era gobernador, él usó el diario Hoy para extorsionar. Impresionante, porque cuando uno repasa, Carlos, comienza a ver tremendo, que se actúa además en nombre de los pobres. Son personas que actúan en nombre de los pobres, ¿no? Esa es la clave. Premisa fundamental, en nombre de los pobres. Y los pobres no se dan cuenta. Esto es lo que a mí me mata, que los pobres no se dan cuenta. Yo creo que sí se dan cuenta y no les importa. Sí que se dan cuenta. O no pueden. Se dan cuenta y no les importa. Se dan cuenta y no pueden. ¿Quién salió a defender a Balcedo? A ver, no les importa, no lo digo de forma despectiva. O no pueden hacer nada. Que hay cosas que les importan más que accionar contra estas personas, como por ejemplo conservar el trabajo, conservar la fuente de ingresos. Yo creo que sí, yo creo que hablemos, ni siquiera son los pobres, son los afiliados de los distintos gremios. Lo que estábamos viendo son supuestamente los que representan. ¿Qué pretenden que hagan? Que vayan contra todo el poder de este hombre y que vas a decir vos solito, así hace. Si no sabes que no. No, que tampoco se puede hacer mucho. ¿Qué pretenden que hagan? Si no hacen nada, no les molesta. ¿Qué querés hacer? Pero es que vos vaciás las elecciones. Cuentan con toda la impunidad de la justicia y del poder y del Si el trabajador es rehén de los sindicatos, perdón. El trabajador, déjame terminar. El trabajador termina siendo muchas veces rehén de un mal sindicato. Sí. A las pruebas me remito muchas veces. Parece siempre que queda en el aire como que la gente es la culpable de que no se revela ante... Yo coincido con Diego. ¿Qué haces? ¿Cómo lo resolvés? Si no lo podía resolver nadie. 8 años acumulando expedientes. Yo no digo que sea la solución, pero si vos eliminás las reelecciones definitivas eso es un punto muy importante. Si vos tenés que publicar como secretario general tu declaración de bienes y por internet los afiliados te pueden controlar. Si vos ponés un control social sobre cada uno de los sindicatos, porque la plata es de los afiliados, no es de los dirigentes, vas a ver cómo empieza a cambiar la cosa. No digo que sea la solución, pero es por lo menos agarrar un sistema hasta que se encuentre un sistema mejor y ponerle un control social a ese sistema. Bueno, pero el tema de la reelección es un tema que ahora nos atacó. Porque hasta hace poco teníamos también los varones del conurbano. ¿Cuánto hace que estamos llanos? ¿Cuánto hace que está dar? Se eternizan porque termina siendo un gran negocio. Terminan viviendo de la plata de los trabajadores. Este es el tema. Siempre hablamos, hace 6 años que hablamos de la reelección de los intendentes. Lo venimos diciendo acá cuántas veces. Que ahora se limitó. Eso se limitó. De intendentes y de sindicalistas. Jonathan Viale, nuestro compañero, hasta hace poco estuvo con nosotros, siempre daba la lista. 35 años, el sindical tal, todos. O sea, esto es sabido. No lo van a modificar tampoco porque hay mucho en juego donde participan muchos. Sí, pero a diferencia de los intendentes, donde ellos podían llegar a nombrar a su favorito y apadrinarlos, los sindicatos históricamente estuvieron listas únicas. Entonces también es imposible sacar a una persona que está atornillada y que no permite otros candidatos, porque en muchos de estos sindicatos, ¿qué pasaba? Aparecía una lista alternativa, terminaban con amenazas físicas, desaparecían del mapa. Balcedo asume en el SOEM. Cuando muere el padre, ¿desde cuándo un sindicato se hereda como si fuera una monarquía? Insólito. Pasando de uno Pero lo mismo ha pasado con Moyano y su hijo en Camioneros. Exacto. Yo le preguntaba a Miguel, digo, ¿qué es peor ustedes que son de La Plata? Perdón, pero Medina o esto, todo es malo. ¿Pero qué es peor? ¿O quién tiene más poder? Para mí Balcedo es peor en el sentido de que Medina tenía un trabajo social, digamos, uno podía ver los primeros 3 días, por lo menos, en La Plata, un montón de gente en la esquina de la UOCRA, incluso poniendo el cuerpo, diciendo que si venía la policía iba a defender a Medina, porque realmente había como una red de distribución de laburo para gente humilde, que no tiene otras posibilidades. Esto era más para beneficio propio. Este no hacía nada. Imagínate que no hay ni un solo gesto de amor para Balcedo, excepto el de la mamá. Que la defiende de hasta ahora la única. Pero sí, Gaby. No, yo me estaba acordando de Pedraza y de Zanora, ¿no? Es decir, la inescrupulosidad enorme que llegó a tener el sindicalismo argentino. Que sigue vos pensás que Zanora le daba a su propia gente remedios que no funcionaban, gente que tenía cáncer, que estaba enferma, y le daba remedios. Es decir, el grado de inescrupulosidad de esta gente, la impunidad, ha sido enorme, y no es desde ahora, es una cosa ya muy vieja. Bueno, nos acordamos quienes somos más viejos de Lorenzo Miguel y el hornito que tenía en la UOM, donde desaparecieron un par de pibes. Sí, pero vos marcás algo.
jorobar con los medicamentos. Pero te quiero decir que a ese nivel llega. Entonces ya no te llama la atención que el tipo esté con los narcos, que tenga esa guita. Vos preguntabas cuánta plata tiene que tener. Por un lado es muy difícil saber, porque yo conozco gente rica, industriales, que tienen mucha plata y que no compran esos coches, no muestran la guita como estos tipos. Entonces acá hay una cosa que es el tipo por ahí, tiene 10 pesos y muestra 7. Así que es muy bueno, pero también el esfuerzo no tenta tanto como hacen esto. O sea, pero lo que quiero decir es que lo que hay una escrupulosidad no solamente en el hecho de la plata que se le roba a la gente, sino también al punto de matar, como el caso de Pedraza en Ferreira, o a los propios gente de tu propio sindicato que le está dando medicamentos que no funcionan. Es un delirio. La clave es que nadie controla, doctor, y la justicia tal vez tuvo un rol demasiado pasivo, porque uno puede ir en contra de todo ese tipo de situaciones. Bueno, recordemos, sin embargo, que hace unos años hubo una jueza que exigió que fueran puestos en sus cargos los integrantes de una lista que había ganado las elecciones en contra de la lista tradicional. Y quien salió a la defensa del sindicato tradicional fue Aníbal Fernández. O sea, el mismo ministro de Justicia en ese momento defendió a los sindicalistas corruptos e impidió que se cumpliera la orden de una jueza. Fíjense el poder que tienen estos sindicatos, que ni siquiera la justicia... Por arriba de la justicia. Por arriba de la justicia, fue Aníbal Fernández el que ordenó que no se... una jueza del trabajo. Esto hay que mirar el archivo. Pero perdón, doctor, ¿puede un político circunstancial, puede tener poder como tenía el señor Fernández, puede tomar esta determinación y que arriba de esa jueza nadie actúe? Evidentemente sí, porque esto pasó de este modo y nunca jamás pudieron asumir. Bueno, porque es un tema político. Recordemos que hay muchos, para muchos gobiernos es mejor, a pesar de tener... No es bueno generalizar, pero algunos sindicalistas y sindicatos como estos, cuando las líneas internas que se presentan y van ganando poder están vinculadas con la izquierda, con el trotskismo, son mucho más conflictivas y mucho más complejas de disciplinar para cualquier gobierno ante una situación de conflictividad sindical. De todos modos, el caso de Pedraza, de Zanola, ahora podemos hablar de Caballo Suárez, de Pata Medina, de Balcedo, está investigado también Santa María. Me dice Antonio que se viene otro. A Pablo Moyano. Acá el colega hablaba de otro sindicalista de La Plata. Entonces, no es que esto es nuevo. Nosotros contamos que en el caso de Balcedo, en el año 2007, tuvo una causa que llevó adelante el juez Atencio por extorsión, supuestamente algunos representantes y legisladores para obtener algunos beneficios. Sí, no es nuevo, Débora, pero y se todo fue, tapado, y después todo ocultado, lleno de bienes, los trabajadores metidos en el medio. Yo creo que nosotros también nosotros como sociedad hemos tenido un rol muy pasivo, demasiado pasivo, ¿no? Yo coincido totalmente con vos, Paulo. Totalmente con... O sea, no quiero ser el malo de la película, no quiero ser... Vamos de vuelta, ¿qué significa rol pasivo? ¿Qué tendría que haber hecho el pueblo? A ver, me parece que tenés maneras de manifestar... Pongo un paralelo que hay un gobierno que le saca 100.000 millones a los jubilados. También fue un pueblo pasivo. Si es activo... Déjalo. Bueno, son 5 segundos, Bancán, te quiero terminar la pregunta para que respondas. Ya sé el protagonismo que querés tener. Te estoy diciendo simplemente que a qué se llama pasivo. Porque cuando hay otra cuestión que también nos perjudica como pueblo, decimos que para eso están las elecciones. Bueno, ¿a qué le llaman activo? ¿Qué tendría que hacer el pueblo para cambiar la actitud que pretenden ustedes? A mí me parece que la sociedad puede tener elementos de manifestación. ¿Cómo qué? Como los diarios, manifestarse a través de la prensa. ¿El diario? ¿Cómo los diarios? Sí, a través de la prensa, hacer presión. Que el vecino vaya y escribe en un diario. Los diputados representan al pueblo, llamar a los diputados, los senadores representan a las provincias. Nosotros no tenemos, me parece, en la sociedad argentina la noción de cómo el sistema que la Constitución organizó funciona. Bueno, acá hay alguien que ha peleado, Antonio, vos peleaste. Hay más vocación por el poder en Argentina que por la política. Sí. Mientras la vocación sea del poder y no de la política, no vamos a llegar a resultados. Bueno, pero acá hay un claro ejemplo. Antonio peleó. Sí, no peleé yo. Es una organización de trabajadores que la peleó en desventaja, es decir, estabas contra el dragón con un escarbadiente y la siguieron peleando, y la siguieron peleando, y la siguieron peleando. Contame las consecuencias de ir con ese escarbadiente contra el dragón. Y tuvimos en el 2014, un grupo de compañeros intentó afiliar gente para elegir un delegado gremial, los echaron a todos, no solo los echaron, sino que hubo represión, ¿te acordás, Miguel? Hubo represión en la puerta, propio de Nené Balcedo, por eso
le ruego a Dios que Nené Balsedo no vuelva a la dirección del diario. La señora que hoy escuchamos, sí, la madre. Hubo represión de los trabajadores, hubo balas de goma, pedido por el diario, entonces se convirtieron en 15 despidos, entonces se paga con puestos de trabajo. Con puestos de trabajo, exacto. ¿Sabés qué pasa? ¿A mí qué me van a hacer? Nada, yo voy y rompo los vidrios, a mí no me van a hacer nada. Pero los que los pagan son los compañeros que están trabajando ahí que se quedan sin pagar. Y lo sacan afuera. Nico, y voy con vos. Hay que sumar también que el modelo sindical argentino, el que conocemos tradicionalmente, es funcional como organización a la estructura de poder, gobierne quien gobierne, porque no es lo mismo negociar con un sindicato por empresa o un sindicato por sector que tener directamente centralizado, desde una cúpula de una central obrera y después un sindicato único por cada sector laboral. Claro. Entonces, esa forma de ejercer la representación gremial también es funcional al poder. ¿Sí? Yo no sé hasta qué punto al poder no le conviene. No le conviene, o como plantean acá, algo más funcional. En vez de negociar con 200 sindicalistas, negociar con uno. Con uno. ¿Cuántas veces escuchamos, Paulo, que si una cuestión no se mediatiza, no tiene visibilidad? Siempre. Bueno, entonces, no hay hablando de la sociedad argentina bien podría tomar, como ha usado muchas veces para hacer presión a través de la prensa y poner en visibilidad un tema que le interesa. Este tema. Claro. No lo ha hecho. Cortar una ruta. No lo ha hecho. Como en Azul, que está ahí todo un pueblo, una ciudad entera reclamando por el cierre de una fábrica, tratando de visibilizar y no lo logran. Digo, entiendo lo que es intentar que un tema se instale. Están cerrando una fábrica con 200 empleados y la gente está desesperada. Y que la sociedad era otra sociedad, pero la sociedad acompañó mucho y se perdió. Que fue cuando Alfonsín apenas apenas ingresa como presidente de todos los argentinos, recuerden ustedes, la famosa ley Mucci por Antonio Mucci, que era el ministro de Trabajo. Que no logró sacarla. Y no logró sacarla. Y toda la sociedad estaba a favor de la famosa ley Mucci. Y el sindicalismo, junto con el peronismo tradicional, hicieron una corporación y dijeron, no pasa, y fue no pasó. Una bisagra en el gobierno de Alfonsín, doctor. Eso, sí, porque era clave para Alfonsín y el comienzo de la democracia. Pasó por diputados, no pasó por el Senado, por un senador del Movimiento Popular Neuquino. Que no, por uno solo, se perdió. Y en ese caso hubiera sido muy importante, el proyecto era muy bueno, porque terminaba precisamente con la verticalidad y con el sindicato único. Y no se logró. Ahora, y no se logró tampoco que se cumpliera, como yo decía antes, dos fallos de la Corte que iban en el mismo sentido. Tampoco se logró cuando la OIT hace tiempo que sanciona precisamente a la Argentina porque no cumple, como yo decía antes, la libertad sindical. Entonces, fíjense la cantidad de intentos de terminar con esto y que, sin embargo, perdura. Sí, exacto. Paulo, lo que pasa que, ¿por qué siempre ha sido tan funcional el sindicalismo? Porque tiene poder económico, por un lado, propio, genera ingresos propios. Cuando vos aportás, y estás obligado. Porque le das obras sociales. Vos sabés que muchos gremios, cuando consiguen aumento, el primer mes de aumento va directo al gremio. Claro. Y hay muchos gremios que tienen muchos afiliados que pasa eso. Comercio es uno, etcétera. Entonces, tienen dinero propio. A su vez tienen poder de la calle, poder de entorpecerte a la economía. De convocar. Sí, y siempre el sindicalismo combatió, como decían antes, a las organizaciones de izquierda. Y fue un aliado indisoluble del peronismo. Siempre el sindicalismo se ha reconocido en su gran mayoría peronista. Entonces, si vos analizás la historia, ves por qué en ese momento Alfonsín, recordamos con Gravia, no se lo dejaron avanzar. Porque ha sido siempre, más que la defensa de los derechos de los trabajadores, ha sido un instrumento de poder, partido político. ¿Y hoy cómo está ese poder, Carlos? Porque uno ve a una CGT partida, recordamos el día que les gritaban y les tiraban cosas, decreten un paro, y se iban corriendo, como siempre temerosos, con que cerca del gobierno, o nos hacemos los neutrales, con un Moyano ahí en el medio y en silencio, que invitó a Vidal y a Macri a una inauguración que hace el martes, que podría marcar un acercamiento otra vez. ¿Cómo está hoy? Desde el punto de vista político, me parece que el peronismo está en un momento de crisis, que puede ser, como dirían los chinos, una oportunidad. Es decir, para emerger un peronismo republicano, un peronismo con capacidad de alternancia, un peronismo que pueda ser eventualmente la sucesión de este gobierno, sin romper todo, sin volver a empezar todo,
que es el drama de la Argentina, parece que frente al momento de crisis también es un momento de oportunidad para el peronismo. Mario, ¿cómo ves al sindicalismo en general? Porque no son los únicos donde la sociedad hoy pone la lupa y dice, che, estos tipos huelen a mafia. Mira, me parece que se producen algunos cambios bastante significativos. Hablábamos recién, Gaby Levinas, de Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel presumiblemente era riquísimo, pero vivía en Villa Lugano y tenía un canario flauta, que era el regalón de la casa, y tenía también en la UOM un enorme horno siderúrgico con su leyenda negra y todo. Pero ¿cuál es el cambio? Pero qué poder en esos tiempos. El cambio son los signos exteriores de riqueza a los que no les importan en absoluto. Exacto. Y una tercera metamorfosis es que se está perdiendo una virginidad tradicional, que es el respeto irrestricto por los líderes sindicales. Sí. Se empiezan a dar cuenta las caras de los tipos, los ricos que son. Sí, pero yo creo que ¿sabes qué es? Sus propios trabajadores. Más que respeto es miedo, porque la gente no tiene miedo, Antonio, también. ante este tipo de personajes. Miedo? Ustedes no, porque los enfrentan, van al frente y tienen resorte. Sí, por supuesto. Nadie pero hay un tema que para mí es clave. Yo te voy a hablar del sector prensa. Sí. El nivel de afiliación a nivel nacional no debe estar superando el 25%. Y creo que exagero. El trabajador tiene que afiliarse y participar. Tiene que afiliarse y participar. Bueno, pero tiene que ver cara decente. Entonces, ¿qué ocurre? Te dice, ¿y para qué vas a entrar si no ves que esto es toda una mafia? Bueno, alguna vez habría que agarrar y decir, bueno, vamos a garantizar la participación de las minorías, vamos a darle garantías a una lista. A dar transparencia. Yo te voy a contar una cosa que parece una tontería. El otro día en una reunión sindical comenté así, no, porque depuramos el padrón. Y me dijeron, ¿cómo que depuraste el padrón? Sí, sacamos todos los tipos que ya no trabajan. Claro, ok. ¿Cómo vas a depurar el padrón? Claro, porque en todos lados, no en todos lados, en muchos lugares, lo que hacen es inflarlo, porque cuando hay elecciones, todos sus afiliados truchos votan al oficialismo. Exacto. O si no, armas una lista paralela semioficialista que no te permite ganar. ¿Cómo salimos? ¿Qué controles podemos poner? Porque ayer se discutió, o antes de ayer acá en Intratables, el tema de las declaraciones juradas, que ya tendría que ser una regla, pero fija para cualquier habitante y para cualquier funcionario público. Que no sea obligatorio el aporte, y ahí los desarmás. Eso. Claro, que vos puedas elegir el gremio, pero ¿cómo controlás? Supongamos que mantenemos hoy el sistema. ¿Cómo controlás si vos tenés 8 años, por ejemplo, de esta gente haciendo un festival de irregularidades y teniendo en su momento al gobernador, al capo de la FIP? Y bueno, todos los casos son iguales. La política, por un lado, tiene que haber un pacto entre los distintos sectores políticos para poder llevar adelante un trabajo que va a ser muy duro, porque vas a tener paros, vas a tener huelgas, va a haber que hacer un trabajo muy fuerte, pero al mismo tiempo la justicia tiene que actuar en consecuencia, tiene que haber, además de las declaraciones juradas, no hace falta mucho. Vos ves cómo vive alguna gente, yo he visto sindicalistas, uno que venía acá, no voy a dar el nombre porque es invitado de ustedes, que tiene un reloj que tenía 30 lucas. Sí, y como vienen otros... ¿Te acordás que hasta le pregunté qué reloj tenés? Como vienen otros que son decentes, yo lo he visto, 30 lucas un reloj, no 30.000 dólares. No, 30 lucas. No, pero no son todos lo mismo, pero hay que destacarlo, porque en una... Claro, Pablo, por ejemplo, un tipo honesto. El pollo. Una cambrita de Micheli no son tan baratas tampoco, te voy a decir. No, no vamos a jugar por una remera. La cenaria y lo que gasta, si pide agua, si pide gaseosa. Claro, lo que es el afano. Pero hay conductas, y en un ambiente que huele mucho a mafia y a falta de controles, hay tipos que lo hacen por vocación y por honestidad. Pero es que además, cuando vos decís no son todos así, es cierto, pero la realidad es que al mismo tiempo, el hecho de que los otros no luchen ferozmente contra esta gente que pone en tela de juicio a todo el sindicalismo, también eso es, porque una cosa es como ese policía que ve que el de al lado roba y se hace pasa con los políticos corruptos, lo mismo pasa con los periodistas corruptos. Yo creo que eso es momento donde la sociedad tiene que empezar a actuar de modo distinto. Permitime, porque le quiero preguntar a Daniel.